Voy a empezar con la grabación. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que ustedes me comprendan? Bien, lo primero que quiero que me comprendan es cómo es que relacionamos el término estequiometría, bien, con cálculos estequiométricos, bien. Cuando nos referimos a cálculos estequiométricos, nos referimos a que podemos tener una reacción química y que a través del estudio, bien, de las relaciones que existen, por ejemplo, pueden haber valores acá que se llaman coeficientes estequiométricos. Estos valores que nosotros vemos se pueden relacionar, es decir, A con B me forma C, me forma D, en cantidades. Estos valores de acá, coeficientes estequiométricos, se los denomina para efectos de cálculos mol. Esos coeficientes son las relaciones en mol que existen para una reacción química. Ahora, por las leyes ponderales, la primera ley ponderal de la química me dice que nada se crea ni se destruye, todo se transforma. ¿Qué significa eso? Que si yo introduzco acá cierta cantidad de A, cierta cantidad de B, la sumatoria de ellas va a ser igual a la cantidad de C y a la cantidad de D. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo puedo relacionar también esto en función a masas. También puedo relacionar esto en función a masas, como si fuera una receta química. Lo de un lado más lo otro tiene que ser igual a lo otro más lo otro, como una receta química. Entonces, estas son las dos formas de relacionar estequiométricamente una reacción. En volumen no se relaciona estequiometría. La única condición, y esto lo voy a colocar aquí abajito, para que con volumen relacionemos, bien, es que todos los componentes de la reacción se encuentren en el mismo estado, es decir, gaseoso o gas, le llaman. Todos tienen que estar en gas y en igual condición de presión y temperatura. Para poder relacionar con volumen, necesitamos que todos sean gaseosos y presión-temperatura. Entonces, muy pocas veces se puede relacionar. La relación que existe con volúmenes se llama relación de Avogadro. Muy poco la usamos con volúmenes. Entonces, generalmente asociamos estequiometría con moles y masa, y es eso lo que vamos a ver. Entonces, hasta aquí, ¿se entiende, jóvenes, a qué nos referimos con estequiometría? Quiero que respondan y estén atentos. Si ustedes no van a estar ahí, están desconectados, solo se conectan, pero están haciendo otra cosa, pueden retirarse, pueden no participar si ustedes quieren, ¿ya? Porque está siendo grabado y cuando ustedes tengan tiempo de mirar, miran. Listo, pero yo necesito que ustedes hablen, respondan para que lo hagamos corto esto. Si no, yo voy a quedarme esperando acá que respondan, perdemos 1 minuto, 30 segundos, ¿bien? Si yo necesito que ustedes estén activos. Entonces, van a volver a leer, escuchar lo que les he dicho en este primer minuto, 2 minutos que hemos tenido. Lo van a volver a leer y escuchar. Bien. Entonces, dicho esto, que las relaciones estequiométricas en una reacción química pueden ser con mol y con masas, podemos tener tres tipos de relaciones en función a esto. Una se denomina relación estequiométrica masa contra masa. Otra se denomina relación estequiométrica mol contra mol. Y la última se denomina relación estequiométrica masa-mol o viceversa. Masa-mol o viceversa. Cualquiera de estas podemos ocupar para cualquier ejercicio de estequiometría. ¿En función a qué es que se clasifica esto? Esto está en función al dato inicial que me dan. El dato inicial que me dan en un ejercicio va a estar relacionado con esta primer palabrita. Y el dato final o lo que me piden a mí va a estar relacionado con esta palabrita.
¿Qué quiere decir? Esto quiere decir de que si un ejercicio me dan una masa y yo necesito tener el resultado final, es decir, me piden más bien, también me dan la masa y me piden tener masa, pues entonces ocupo masa contra masa. Ahora, si en un ejercicio me dan moles y me piden calcular moles de otro, ocupo el segundo porque necesito al final tener mol. Y si en un ejercicio me dan masa, pero yo necesito tener los moles, uso el otro. Bien. Entonces, en función al ejercicio, uno opta por alguno de estos caminos. Bien. Entonces, de esto se trata la estequiometría. Ahora, estos caminos, ¿cómo se dan? Lo vuelvo a repetir esto, lo hemos hecho un poco en ayudantía, pero lo vuelvo a repetir porque necesito que todos me aprendan estequiometría. Si tenemos una reacción cualquiera, a ver, supongamos esta. Bien, si tenemos esta reacción, ahí creo que con un 2 y con un 2 acá, igualamos. Bien, lo primero es igualar la ecuación, la tenemos. Entonces, si por ejemplo, a nosotros nos dicen, usted posee 3 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto de agua obtendría? Es decir, nos están diciendo, tome usted, le doy el dato de este y calcúleme cantidades de cualquiera de otro de los componentes de la reacción, ya sea reactivo o producto. Perfecto. Entonces, fíjense, nos están pidiendo acá masa, nos dan masa. ¿Y qué nos piden? ¿Cuánto de agua? Cuando nos dicen cuánto de agua, se refiere también a la masa. Por lo tanto, esta relación la podemos hacer masa contra masa. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el dato que nos dan, lo colocamos acá, 3 gramos de esto, y hacemos la relación estequiométrica con masas. ¿Qué quiere decir? Relacionamos la masa que ocupa en la reacción química los gramos de hidrógeno contra los gramos de agua que me piden como resultado. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar esto simplificando y transformando al otro. Ahora, ¿de dónde saco los datos de acá? De la reacción química. Si me pide en masa, yo debo tener el peso molar o masa molar de la sustancia, en este caso hidrógeno 2, sería 2 gramos. Y del agua, el peso es 18 gramos. Bien, porque es 16 oxígeno y 2 hidrógenos. Ahora, para relacionar en masa, yo necesito multiplicar peso por el coeficiente. Peso por el coeficiente. Entonces, multiplicando eso, 2 por 2 sería 4 gramos. Y 2 por 18 sería 36 gramos. Entonces, esos valores los ocupo en el ejercicio. Es decir, 4 gramos se necesitan para poder obtener 36 gramos. Y listo, ahí termina mi ejercicio. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Esto lo hago. Yo sé que algunos lo entienden, pero hay otros que no. En la calculadora, esto se introduce de la siguiente manera. Colocamos el 3. Esto que simboliza un puntito significa por. Sé que es muy obvio para muchos, pero para otros no le entienden. ¿Ya? Por y colocamos los valores. Este 3 multiplica el 36. 36 dividido 4. Damos igual y ese es nuestro resultado. Entonces, así como hemos hecho ahorita este ejercicio, 27 gramos de agua, ahí termina. Así como hemos hecho este ejercicio, se hacen todos los ejercicios de estequiometría. Todos, hasta los más difíciles, lo mismo se hace. Lo mismo, completamente lo mismo. Bien, hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Se entendió el ejercicio? Bien, voy a seguir. Ya que no responden, no hablan, voy a seguir. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando introducimos lo que es pureza rendimiento? ¿Qué sucede?
Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando introducimos el término pureza, bien, nos referimos a algo. ¿A qué? Cuando introducimos el término pureza dentro de una reacción química, voy a hacerla la misma reacción, vamos con la reacción como tal. ¿Ya? Cuando nos referimos a pureza, bien, estamos refiriéndonos a la calidad de los reactivos. Cuando nos referimos a pureza, nos referimos a la calidad de los reactivos. Entonces, por ejemplo, estos reactivos son gaseosos, no hay mucho que ver, pero ¿qué pasa cuando un reactivo es sólido? Cuando un reactivo es sólido, la superficie que ocupa el reactivo puede que sea toda, pero, por ejemplo, ¿qué tal si nos vamos a pensar que estamos en una mina y queremos obtener oro? Entonces, ¿qué hacen los mineros? Van con sus dinamitas, tac, explota eso y sacan una piedra preciosa que le llaman. Ahora, ¿ustedes creen que de la piedra todo es oro? No. No, no, ¿ves? Una parte puede que contenga oro, pero la otra parte puede contener otros compuestos, reactivos, bien, lo que haya. Entonces, cuando hablamos de pureza, nos referimos a la calidad en cierto elemento dentro de una muestra general. Entonces, si hablamos del oro y hablamos de la piedra esa mineral, podremos decir, si nos dicen pureza, el 20% es puro oro. Lo demás, bueno, será lo demás. A eso se refiere pureza, a la calidad de los reactivos. Entonces, cuando hablamos de pureza, siempre nos vamos a centrar en los reactivos. Y para ejemplos de ejercicio, nosotros colocaríamos, si nos dicen 20% de pureza, son 20 gramos de ese reactivo por cada 100 gramos de muestra. Bien. Entonces, ¿yo qué debo utilizar para hacer lo que hice antes? Para hacer esto. Para hacer este cálculo que hice hace ratito, lo que debo hacer es el dato de muestra que me den, llevarlo a reactivo. Si yo lo tengo en reactivo, con este valor que yo obtenga acá, recién voy a poder hacer este cálculo estequiométrico. Bien, entonces con la pureza yo puedo obtener la calidad neta que tiene un reactivo, es decir, cuánto de verdad contengo del reactivo y con eso trabajo posteriormente. A eso se refiere la pureza. Y el rendimiento, cuando hablamos de rendimiento, bien, nos referimos nosotros al producto. Nos referimos a los productos. Bien, nos referimos a los productos. ¿Qué quiere decir? Que si acá me hablan de rendimiento, por ejemplo, me dicen la reacción tiene un rendimiento del 90%. Nada tiene que ver hidrógeno y oxígeno. Nada. Por ejemplo, si en la reacción me dijeran, tengo tal de hidrógeno, bien, como acá atrás, tengo tanta cantidad de hidrógeno, bien, ¿cuánto de oxígeno se necesitaría para que reaccione si tengo un rendimiento del 90%? ¿Qué pasaría? El 90% de rendimiento estaría en vano, sería para despistarlos. ¿Por qué? Porque el rendimiento no lo puedo aplicar a oxígeno, porque oxígeno es un reactivo. Rendimiento aplicamos solo a productos, solo a productos. A mí, por ejemplo, me encanta poner esa pregunta. Me encanta poner esa pregunta. ¿Por qué? Porque todos piensan que el 90% del rendimiento lo tengo que aplicar con el oxígeno, cuando en realidad el rendimiento no tiene nada que ver con los reactivos. Entonces, rendimiento se refiere a productos. Bien, entonces, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de rendimiento, esto se refiere a lo siguiente. Se refiere a comparar
cada 100 gramos del producto, y aquí voy a poner entre paréntesis, esto no se coloca, digamos, en los ejercicios, es más que todo para que ustedes se guíen, que genera la reacción al 100%. ¿Qué quiere decir? Que estos 100 van a representar a la cantidad de agua que sale de la relación estequiométrica. Esta, por ejemplo, 27 es al 100% porque no me dijeron rendimiento. Entonces tendría que simplificar con relación a 100, con relación a estos 100 que genera el 100% por el rendimiento que me den. Por ejemplo, si me dicen 90% de rendimiento, pues esto será 90 gramos de producto producido realmente. Real. De esa manera entonces que representamos el rendimiento. Entonces, si nos dicen 80, lógicamente aquí el valor va a ser 80. Si arriba nos dicen 40, aquí va a ser 40. Bien, entonces a eso se refieren los productos. Y un ejemplo así como el del mineral y el oro. A ver, el rendimiento es un concepto que se puede aplicar a cualquier tipo de actividad, no solo aquí a la química. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen estamos trabajando en una industria cualquiera, ya sea, no sé, láctea, en donde produzcamos algo. Entonces nos dicen, usted tiene una capacidad instalada para producir, puede ser, no sé, 100 litros de jugo, ¿bien? O 100 kilos de algún producto por día, ¿bien? Su capacidad instalada. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo máximo que pueden producir. Entonces, ¿qué tal que, por ejemplo, venga una cuarentena, venga algún evento complicado, un accidente, o no sé, cualquier evento, y les diga el jefe a ustedes, o ustedes sean los jefes y digan, bueno, no hay mucha demanda de ese producto, bajó la demanda, entonces no podemos nosotros seguir produciendo un montón si la gente no está comprando. Se nos va a almacenar el producto, se queda y esto se puede fregar. Entonces, viene el gerente o el jefe y les dice a ustedes, por favor, opéreme este equipo o la producción, bájemele el rendimiento a un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 100 kilos que yo podía producir con mi capacidad instalada, ahora solo me dice el jefe rendimiento de 50. Ah, ya, puedo llegar a 100, pero ¿cuánto tendría que producir haciéndole caso al jefe? Vamos, jóvenes, necesito que participen. Más participan los chicos de colegio que ustedes. 50, pues no ve, 50 kilos. 50 kilos. Debería producir 50 kilos y ya no los 100. Bien. Entonces a eso se refiere. Si no van a participar, chicos, pueden retirarse. Yo no me hago problema. Esto queda grabado y yo podría decirle a ustedes, bueno, yo voy a grabar la clase y les subo el video. Podría decirle a ustedes. Entonces, si no van a participar, si están haciendo otras cosas, pueden hacer lo que ustedes vean. ¿Listo? Hagan, pueden salirse, no me hago ningún problema. ¿Ya? Por más que quede con dos, tres que participen, yo me quedo muy feliz. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el rendimiento. Ahora, ¿cómo se aplica esto a un ejercicio? ¿Cómo se aplica esto a un ejercicio? Vamos con la misma reacción para no complicarnos. Vamos con la misma reacción para no complicarnos. Bien. Entonces, tenemos la reacción. Y en el ejercicio podríamos decir lo siguiente. Por ejemplo, un ejercicio podría decir, se cuenta con 10 gramos de muestra con 40% de pureza en hidrógeno. ¿Cuánto de agua se producirá si se trabaja
al 100%. Es decir, normal. Entonces, nosotros, ¿qué dato tomamos? Tomamos el dato único o concreto, porque porcentaje no es un dato único, es una relación de algo puro sobre muestra. Entonces, el gramos de muestra es solamente una unidad básica. Esa la tomamos y la llevamos acá. Entonces decimos, tenemos 10 gramos de muestra. Bien, ¿esto a dónde lo debo llevar? Me piden la cuantidad o cantidad, cuánto. Por lo tanto, me piden una relación entre masa y masa. Tengo que relacionar un reactivo con otro en masa. Pero yo no puedo relacionar muestra porque muestra no es un reactivo, muestra es un todo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esta muestra llevarla al reactivo. Entonces, si nos dicen que hay 40% de pureza, ¿qué significa? Que por cada 100 gramos de muestra hay 40 gramos del reactivo que me dan. Perfecto, entonces con eso se van las muestras y me queda el reactivo. Ahora, con el reactivo que tengo, ahora recién puedo hacer la relación estequiométrica con la reacción química. Entonces, ¿cuál era la relación estequiométrica? No cambia, se mantiene lo mismo que acá. Por cada 4, 36. Estas relaciones estequiométricas no cambian para cada reacción química. Entonces, por cada 4 gramos de hidrógeno, tendré 36 gramos de agua producida. Esto que sale de la estequiometría, esto es la relación masa-masa. Lo que sale de la estequiometría es igual al resultado al 100%. Por lo tanto, si me piden el 100%, listo, ya lo tengo, ya terminó el ejercicio. Entonces, ¿cuánto sería esto? 10 36. por, 36. bien, 40. Lo voy a hacer así porque hay personas que no le entienden. Por 36 dividido 4. Bien. Esto es igual a 36. Entonces, esto será 36 gramos de agua. Esa sería mi respuesta. Bien. Entonces, de esa manera es que estoy dando un ejemplo para trabajar muestra con reactivo, es decir, pureza. Pureza. Bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio similar, pero esta vez vamos a ver el producto. Es decir, vamos a ver un ejemplo con rendimiento. Entonces tenemos la reacción, la misma vamos a ocupar para no perder tiempo con esto, pero el ejercicio nos puede decir, se cuenta con 5 gramos de hidrógeno puro. Si a mí me dicen que está puro así, ya no tengo que hacer pureza porque ya se supone que está al 100%. Y si no me da pureza, también se supone que está al 100%. Entonces se cuenta con 5 gramos de puro. ¿Cuánto de agua se obtendrá si la reacción se lleva a cabo al 75% en rendimiento? El rendimiento se lo simboliza así por si acaso. ¿Bien? En rendimiento. Entonces, ¿qué haría yo? Tomo el dato que me dan, 5 gramos del hidrógeno puro. Entonces, como está puro, ya ahora puedo trabajar con la reacción química. ¿Y cuál es la relación? La misma que teníamos allá. ¿Cuál era? Que por cada Masa por 4 gramos de hidrógeno tengo 36 gramos de agua, ¿cierto? Entonces se iba esto, pero ¿qué pasa acá? No termina acá. ¿Por qué?
Porque el agua que estoy produciendo acá en el cálculo es al 100%. Entre paréntesis le voy a colocar, esta es al 100%. Por lo tanto, a mí no me pide al 100%, a mí me pide al 75% que opere. Entonces, necesito hacer un nuevo cálculo. Lo voy a hacer con amarillo. Este nuevo cálculo tendría que simplificar los gramos de agua al 100%. Por lo tanto, diría yo que por cada 100 gramos de agua que se produce al 100%, son 75 los gramos de agua producidos realmente. PR le voy a poner. O producción real. Por lo tanto, se van los gramos de agua al 100% y me queda la producción de agua real. Gramos de agua real. Y ahí termina el ejercicio, es decir, estoy aplicando acá el rendimiento. Bien, entonces haciendo el cálculo ahí sería 5 por 36 por 75 dividido entre 4 y dividido entre 100. ¿Ya? A ver, ustedes, lo hice rápido ahí. Tendría que ser ese el resultado. ¿Me confirman? Sí, está bien. Bien, Quiero. 33.75. ¿Listo? Ahí terminaría. De esa forma aplico rendimiento. Bien. A mí no me gusta decirles, por ejemplo, yo podría decirles a ustedes que el resultado de esto que estoy redondeando ahorita lo multipliquen por 0,75. ¿Se dan cuenta que esto es 75 entre 100? Va a ser 0,75, ¿cierto? Lo mismo acá. 40 entre 100 es 0,4. ¿Ya? A mí no me gusta manejar eso. ¿Por qué? Porque puede darse de que en un ejercicio, en vez de que le pidan a ustedes, bien, en vez de que le pidan a ustedes el 75%, les pueden dar al revés. O sea, les pueden decir, al 75% de rendimiento se produjo 33.75 gramos de agua. ¿Cuánto se tendría que haber producido al 100%? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que este resultado que obtuve, iniciar por ahí, pero fíjense que tendría que simplificar gramos de real y en el denominador gramos de real. ¿Qué significaría eso? Eso significaría que este 75 iría en el denominador y el 100 iría al numerador. Eso haría que ya no sea 0,75. Bien, entonces esto, así rendimiento, pureza, bien, ustedes tienen que manejarlo sí o sí en función a esto, a una relación 75-100 entre real y 100% o teórico que también le dice. ¿Para qué? Para que cuando a ustedes le pidan el real, lo trabajen así como lo ven. Pero cuando les pidan el 100%, ya saben que solo invierten y no es más, hacen el cálculo. Entonces, esto que hemos visto de reactivo puro, rendimiento, bien, se aplica en todas las reacciones. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la característica de los ejercicios que hemos visto hasta ahora? Hasta ahora, los ejercicios que hemos visto acá son ejercicios en los cuales solo nos dan un dato, un solo dato de reactivo. Fíjense, solo nos dieron hidrógeno. Como solo nos dan hidrógeno, trabajo con eso. Acá en el otro, solo nos dieron gramos de muestra en hidrógeno. Trabajo con eso. En el primero que hicimos, solo nos dieron gramos de hidrógeno. Trabajo con eso. ¿Qué sucede cuando nos dan datos de 2 o más reactivos? Yo no puedo empezar a trabajar con cualquiera como me dé la gana. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si yo comienzo a mezclar un montón de cosas? Si yo mezclo un montón de cosas, según la segunda ley ponderal, todas las mezclas que se puedan generar tienen como una receta para poder ejecutarla. Es decir, yo hace ratito necesité aquí
4 de este, bien, y esto suma 32. Voy a escribir acá. Yo necesité 4 gramos de este y de acá este suma 32 gramos. Es decir, que toda reacción química tiene una relación, es decir, 4:32. Entonces, ¿qué pasa si yo llego al laboratorio, agrego 4, agrego 32, reacciona, no hay problema, todos felices? Pero ¿qué sucede si yo llego al laboratorio y en vez de agregar 4, agregué 10, se me escapó? O principalmente en sólidos es complicado fraccionar a un valor exacto, digamos, ¿no? Hay veces que el sólido cuesta pues fraccionarlo y tendremos que introducir más pues de la cantidad en exceso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que todo lo que metí reacciona? No, por más que yo meta un montón, solamente va a reaccionar la cantidad necesaria para la reacción química. Eso hace de que haya uno de los reactivos que sea el que se encuentre en menor cantidad para la reacción, o llamado también reactivo límite. Entonces, eso es lo que vamos a analizar aquí rápido. Bien, reactivo límite. Bien, entonces, para una reacción cualquiera voy a dar la misma para tener los mismos datos. Bien, si yo tengo más de un reactivo, es decir, tengo 2 reactivos y en el ejercicio me dan datos de los dos, es decir, me pueden dar 10 gramos de hidrógeno y 30 gramos de oxígeno. Me estoy inventando. Me dan eso. Y me piden, calcule la cantidad de agua al 100%. Bien. Aquí ya nos encontramos ante la duda, ¿cuál bajo para calcular? No sé, no puedo bajar cualquiera. Entonces cuando me dan, esto grábenselo en su mente, cuando me dan los datos de 2 reactivos, pueden darme hasta de 3 o más, dependiendo de la reacción y dependiendo del ejercicio. Pero cuando son 2 o más, lo primero que debo hacer es calcular reactivo límite. Bien, reactivo límite. Entonces, hay 3 formas de calcular reactivo límite. Yo les voy a pasar mi video donde explico las 3 formas de calcular el reactivo límite. Pero a ver, yo les voy a explicar una que a mí me gusta mucho. Es la que más la entiende la gente. Pero les voy a pasar el video donde están las 3 formas de hacerlo. Bien, la forma que me está funcionando bastante con los estudiantes es la siguiente. Es analizar cuánto se produce del producto con uno y con el otro reactivo. Bien, es decir, si a mí me hablan del primero, analicemos cuánto se produce de agua con los 10 gramos de hidrógeno. Y en el segundo, analicemos cuánto se produce de agua con los 30 de oxígeno. Entonces, si analizamos en el primero, lo vamos a analizar lógicamente entre masa contra masa del otro. Entonces, si hacemos ese análisis, diríamos, según la ecuación química, por cada 4 gramos de hidrógeno, necesito o se producen 36, eran, ¿no? 36 gramos de agua. Tan, tan. Y por el otro lado, diría que por cada 32 gramos de oxígeno, que es lo que hay en la reacción, 32, se producen 36 gramos de agua. Entonces, estoy haciendo un análisis de reactivo límite en función a cuánto producimos del producto. Calculando cada uno cuánto sale. Calculando cada uno cuánto sale el resultado de esto. ¿Me pueden decir? Del primero sale 90 y del segundo me sale 33,75. 90 clavado. Sí, Sí. 90 gramos de agua. Y en el segundo,
33,75. 33,75 gramos de agua. Bien, fíjense que acá estamos obteniendo dos datos. Uno utilizando el primer reactivo y otro utilizando el segundo reactivo. ¿Quién será el reactivo límite? El reactivo límite aquí será quien me produzca la menor cantidad. Por lo tanto, ¿quién logró producir menos agua? 30 gramos de oxígeno. Listo, terminó. Reactivo límite, oxígeno. Y eso es. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió. Eso es reactivo límite. Esa es una de las formas de calcular reactivo límite. Bien, es la que más me está funcionando con los estudiantes últimamente. Bien, les voy a pasar el video donde están las tres diferentes formas. Esta forma es una de las más larguitas. Bien, es una de las más larguitas para hacer. Las otras son un poco más cortas. Una es mucho más corta y la otra es un poquito más de razonamiento. Entonces, a ver, si haríamos otro ejercicio esta vez para finalizar, para que nos vamos. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, pero esta vez vamos a mezclar unas cositas extras. Bien, vamos con la misma reacción, sin cambiar. Bien, esta vez el enunciado va a decir lo siguiente. Bien, va a decir así. Se cuenta con 20 gramos de muestra con 90% de pureza en hidrógeno y también, estoy inventándome bien, se cuenta con 30 gramos de muestra con 20% de pureza en oxígeno. Bien. Determinar la cantidad de agua producida al 60% de rendimiento. Bien, esto por ejemplo que yo me estoy inventando aquí, es un ejercicio de lo más difícil que puede haber. De lo más difícil. Pero a ver, analicémoslo. Fíjense que nos dan acá datos de dos reactivos. Por lo tanto, sí o sí tengo que calcular reactivo límite. Entonces, ¿cuáles son estos reactivos que me dan? Los anoto. Uno es de este y otro es de este. Nos dan 20 gramos de muestra, M le voy a poner, y nos dan 30 gramos de muestra. Bien. Ustedes se preguntarán, ¿metámosle al reactivo límite? No. El reactivo límite lo tenemos que hacer con el reactivo. Esto no es reactivo, esto es muestra. Por lo tanto, tenemos que aplicar pureza y con el dato de pureza recién trabajar. Entonces, con esto, con pureza, ¿cómo quedaría? El primero nos dicen 90. Por lo tanto, por cada 100 gramos de muestra, tenemos 90 gramos de hidrógeno. Y el segundo, nos dicen 20. Por cada 100 gramos de muestra, tenemos 20 gramos de oxígeno. Por ahí empezamos. ¿Qué sucede entonces aquí? Simplificamos y tenemos un valor para cada uno. ¿Cuánto daría cada uno? Este da 18, si no me equivoco, Sí, y el de abajo da 6. y el otro da 6 gramos de oxígeno. Excelente. Entonces, ahora ya tenemos puro. Eso hay que hacer siempre. Si es que nos dan algo que no es puro, buscarlo puro. Ya lo tenemos. Con esto calculamos reactivo límite. Con esto calculamos reactivo límite. Bien. Entonces, procedemos a calcular reactivo límite. ¿Cómo lo hacíamos? Comparábamos cada uno de ellos
con el producto que se genera. Entonces, si comparamos cada uno, ¿cómo quedaría? Con verde estoy haciendo las relaciones. Por cada 4 gramos, tengo 36 gramos de agua. Y en la otra, ¿cuál es la relación? Por cada 32 gramos de oxígeno, 36 gramos de agua. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿De dónde sale? Se entiende, se entiende. Bien, sale de la reacción, del peso al que equivale la reacción. Entonces, se simplifican. Bien, ¿y cuánto nos queda de cada uno? El primero 162 y el segundo me da 6,75. 6,75 y 162 Sí, gramos de agua, gramos de agua. Por lo tanto, ¿quién es el reactivo límite acá? 6 Oxígeno. gramos de oxígeno. Oxígeno. El Bien, oxígeno. ese es el reactivo límite. Cuando me piden reactivo límite, me dicen cuál de los reactivos, no me dice cuánto. Lógicamente ese cuánto es el que utilizo después para todos los cálculos que realice. Entonces ya, si me hubiesen pedido inciso A, reactivo límite, eso es, ya lo tengo. Entonces ya determino acá que el que menos produce es el oxígeno. Bien, entonces todos los cálculos es con el oxígeno. Ahora, ¿qué me pide? Ahora me voy a lo que me pide. Me dice, ¿cuál será la cantidad de agua producida al 60% de rendimiento? Yo podría trabajar de acá mismo. Para no hacerlo muy abollado, me voy a ir a la otra página. ¿Ya? Voy a copiar lo mismo, sí. Ver, ya. De allá yo tenía lo siguiente. Ustedes me van a ayudar con los valores. Tenía 6 gramos de oxígeno y esto estaba multiplicado por 32 gramos de este y 36 gramos de agua. ¿Cierto? ¿Y cuánto nos daba esto? 160. No. 6,75. 6,75 gramos de agua. Bien, y a este habíamos dicho que era el reactivo límite. Entonces, ¿a nosotros qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la cantidad de agua, masa de agua, pero nos la están pidiendo al rendimiento de, ¿cuánto? 60. Entonces, fíjense, yo lo que tendría que hacer, ojo, esto lo voy a hacer suponiendo que estamos haciendo cualquier otro método. Lo que tendría que hacer, una vez determinado que el reactivo límite es oxígeno, el dato puro de oxígeno, es decir, tendría que traerlo a trabajar. Lo traigo a trabajar y tengo que comparar, bien, con el reactivo que me piden. ¿Cuál es el que me piden? Agua. La relación con agua es 32 gramos de O2 y 36 gramos de agua. Se va, se va. Pero fíjense que esto es lo mismo que hay arriba. O sea que ya lo tengo ya. Al calcular el reactivo límite ya calculé el resultado. Pero ¿qué pasó? ¿Esto qué era? ¿A qué porcentaje es esto? al 100%. Al Bien. 100%. Entonces, ¿qué es lo único que me faltaría acá? Aplicar el rendimiento. Por lo tanto, ¿qué valor va en el denominador? 100 gramos de 100%. agua, porque estoy trabajando asumiendo 100% con respecto al, ¿qué porcentaje? 60, dice acá, ¿no? Esto va acá. Al 60 gramos de agua producidos realmente o real. Se va y se va. Y listo. Terminó el ejercicio. ¿Cuánto da eso? 4,05. 4,05 gramos de agua. Ese es el resultado final. Puedo ponerle acá reales o producidos reales y ya está. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa pude haber hecho? Pude haber dicho, sin hacer todo esto de nuevo,
aquí atrás pude haber dicho, ah, como este es el reactivo límite, el oxígeno, lo que se produce de agua al 100% es este. Ah, entonces como ese es al 100%, directo, sin meterle el cálculo ahí, como ese es al 100%, yo en la calculadora directo, sin necesidad de escribirlo, digo, ah, por lo tanto, para 100, para 60, ¿cuánto sería? 405, directo. Ah, entonces inciso B, si es que me piden, o en este caso no había inciso, es 4,05 gramos de agua. ¿Listo? Sin hacer el otro cálculo, porque ya lo tengo acá hecho. Ya lo tengo hecho. Pero aquí yo lo hice porque asumí de que por ahí les preguntan otra cosa u otro método. No les van a pedir el método por el calcular, ¿ya? O sea, ustedes escogen el método. Yo les sugiero esto. Entonces, llevan el dato del reactivo límite separado y con ese trabajan. En este caso, trabajaba con ese reactivo, ¿no? Con ese producto. Por lo tanto, era el mismo. Lo único que cambia es que como me dieron un rendimiento, al resultado que obtuve, le aplico rendimiento. Y ya está. Y de esa manera podemos resolver los ejercicios. Entonces, eso ha sido, jóvenes, la clase de hoy. Hemos visto cómo son las estequiometrías, hemos visto pureza, rendimiento y reactivo límite, una manera de calcular que es para mí la que más se les facilita el entendimiento. ¿Listo? Entonces voy a dejar de grabar. Bien.